Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar lo que son los números complejos. Y bien, ¿qué es un número complejo? Pues son expresiones matemáticas que tienen esta forma: a más b por la unidad imaginaria. Ya habíamos estudiado lo que significa la unidad imaginaria. Ese i es raíz de menos 1. Repasar el capítulo de números imaginarios y de conjuntos numéricos. Bueno, a representa la parte real y b va a representar la parte imaginaria. Ahora bien, a esta se le conoce como la forma binómica. ¿Por qué? Hay dos términos, ¿verdad? Uno es la parte real y otro la parte imaginaria. Y a los números complejos se les denota por esta letra. Vamos a ponerle una Z así. Entonces ya tenemos la nomenclatura completa. A representa la parte real y B la parte imaginaria. Le ponemos así de nuestro número complejo. Ahora yo sé lo que estás pensando. ¿Qué tal si el valor de A, por ejemplo, es 0? Entonces, fíjate que tú tenías esto. Pero ahora A es 0, o sea, no existe. Entonces te va a quedar 0 más B por I. O sea, que tu número complejo va a ser solamente conformado por parte imaginaria. Esto se le llama un imaginario puro. Ahora, imagínate que B valga 0. Si B vale 0, entonces tú dices, bueno, este era mi número complejo. B es 0, entonces se cancela esto porque es 0. Y me va a quedar solamente que mi número complejo va a estar conformado solamente por A. Por lo tanto, esto se le va a llamar un número real. Ya tenemos una definición un poco más ampliada de lo que significa. ¿Y qué tal si A y B son 0? Si ambos son 0, entonces te va a quedar que tu número complejo va a estar determinado por este valor. Eso se le llama un complejo nulo. Bien, entonces ya sabemos lo que son los números complejos en su forma binómica. Binomio quiere decir dos términos, un término real y un término imaginario. Entonces aquí tenemos definidos los números complejos ahora sí. Recuerda que A y B pertenecen al campo de los números reales. Bien, clases de números complejos tenemos tres: los conjugados, los iguales y los opuestos. ¿Qué significan conjugados? Que tienen la misma parte real, pero opuesta a la parte imaginaria. Tienes así, A más B. Y su conjugado sería así. ¿Ok? Qué práctico. Esto es igual que aquello, pero aquí es más y aquí es menos. Importante ese detalle. Y también le pongo una rayita arriba. Eso indica que es conjugado. Complejos iguales. Quiere decir que tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Aquí tengo dos complejos. Y luego si me dicen que este es igual que el otro, entonces tú dices, bueno, la parte real tiene que ser la misma, o sea, C tiene que ser igual a E, y la consecuencia, y la otra consecuencia es que D sea igual a F. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa opuesto? Significa esto. Le cambio de signo a la parte real y a la parte imaginaria. Ahí está. Y se le pone acá un signo menos. Eso significa opuesto. O sea, los mismos valores, pero le cambio de signo. ¿Sí? No confundir con el conjugado, que solamente es diferente el signo a la parte imaginaria. Si acá es más, acá es menos. Si aquí hubiese sido menos, aquí sería más. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos para que quede clara esta idea. Me dicen que si el complejo A más 4i es conjugado con este otro complejo, calcular a cuadrado más b cuadrado. Entonces tú dices A conjugados tienen diferentes signos la parte imaginaria. Entonces este le vas a poner, lo vas a denominar así, y al otro lo vas a poner debajo, y le voy a poner esta rayita que indica que es conjugado. Fíjate que ahí tengo paréntesis, eso me indica que esta es la parte real y el otro la parte imaginaria. Por teoría tú dices, bueno, yo sé que los conjugados tienen la misma parte real, esto es exactamente igual a aquello, por lo tanto lo voy a resolver aquí. Por definición, misma parte real, igual a las partes reales de ambos, entonces vendrían a ser esas. Resuelvo esta ecuación, esto pasa a otro lado como más, entonces de aquí 2a menos a me sale solamente a, y aquí me salió 1. Listo, ya tengo el valor de a, que es 1. Ahora para la parte imaginaria es opuesta. ¿Qué significa opuesto? Que tiene diferentes signos. Tú puedes decir que, por ejemplo, 4 es igual a así. ¿Ok?
Ahí está. O sea, valen lo mismo, pero a uno le cambio de signo. Nada más. Acá es menos 3b menos 2. ¿Sí? Ese menos 2 pasa a sumar. Sería 4 más 2. Y aquí sería menos 3b. 4 más 2 es 6. ¿Sí? Así es que voy a poner aquí 6. Luego ese menos 3 pasa a dividir. Esto sería así, 6 entre menos 3. Y aquí tengo b. Ojo que cuando paso a dividir, pasa con su mismo signo, menos 3. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos 2 es igual a b. Listo. Me están pidiendo a cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, yo digo a era 1 al cuadrado más b es menos 2, lo elevo al cuadrado. Eso es lo que me están pidiendo. 1 al cuadrado es 1 y menos 2 al cuadrado es 4 nada más, ¿verdad? Porque menos 2 por menos 2 me sale 4 positivo. 5. Esta es la respuesta. Por lo tanto, queda completamente definido lo que significa complejo conjugado. Misma parte real, la parte imaginaria es opuesta. ¿Qué quiere decir opuesto? Que le cambio el signo. Aquí me dicen cuál es el valor de a elevado a la b, si a menos 3 menos b menos 2. La parte real está aquí, esta es la parte imaginaria. Es opuesto a este otro complejo. Tú dices, qué fácil. Al primer complejo le voy a poner así. Esa es su nomenclatura. Parte real, parte imaginaria, forma binómica, ¿verdad? Y me dicen que es opuesto al otro. Como es opuesto, se le pone así. Mismo símbolo, pero un signo delante, signo negativo delante. Entonces, opuesto quiere decir que tienen el mismo valor, pero con signo cambiado. Tú dices, a ver, parte real. Vamos a trabajar primero con la parte real. A menos 3 es igual a 1, pero le pongo acá menos. Ya sabíamos por qué, porque son opuestos. Esto pasa al otro lado sumando. A es igual a 2. Ya tengo el valor de A. Ahora para la parte imaginaria. Fíjate que aquí tienes todo esto. Su signo es el que está aquí. Lo copio tal y como está. Esto es igual a este con su signo tal y como está. Pero, como es opuesto, le pongo un signo menos delante de todo. ¿Ok? Eso es lo que significa opuesto. Y así es como se trabaja. Este menos le cambia de signo a lo que está dentro del paréntesis. Y este menos por este menos se vuelve más. Bueno, aquí tengo menos b más 2. Pero yo ya sé cuánto vale a. Lo calculé en el paso anterior. A es 2. Y bueno, aquí tengo menos b más 2. Y aquí tengo 1. ¿Qué tal si b lo paso para otro lado? Ya que está negativo ahí. Aquí sería 2 y este pasa a restar. ¿Cuánto es 2 menos 1? Tú dices 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, b es 1. Bien, ¿qué nos están pidiendo? A elevado a la b. Pero a es 2 y b es 1. Por lo tanto, mi respuesta es 2. Solución de este ejercicio. Bien, veamos ahora operaciones con números complejos. Vamos a repasar lo que es la suma, resta, la multiplicación y luego la división. Tenemos aquí dos números complejos en su forma binómica. Es decir, tenemos el binomio parte real, parte imaginaria. Los vamos a sumar. La suma es bien sencilla. Porque tú dices, yo quiero sumar este con el otro número complejo. Fácil, se encuentra la parte real con la parte real. Y luego la parte imaginaria con la parte imaginaria. Y listo. Así es como queda. Y si quiero restar, para la resta hago algo parecido. Acá voy a poner un paréntesis que indica que va a afectar a todo lo que está ahí. Entonces sería menos c menos. Por lo tanto, la resta de esos dos complejos es así. Acá pongo a menos c, resto la parte real y luego la parte imaginaria. ¿Listo? Me piden calcular la diferencia de estos dos números complejos. Fíjate el número complejo lo que vale, el número complejo lo que vale. Entonces tú dices, bueno, vamos a reemplazar. Aquí tengo 2 menos 3 y menos
Ajá, le pongo un paréntesis para empezar. Ahora dices, este menos le cambia el signo a lo que está dentro. Menos por menos me sale más. Menos por menos me va a salir más. ¿Qué viene luego? Junto a la parte real. Esta es la parte real de la parte imaginaria. Vamos a hacerlo con otro color, la parte imaginaria. Ahí está. ¿Sí? Separados. Bueno. 3. Y aquí, menos 3 más 2 es menos 1, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 100. Listo. Esta es la solución. Z1 la resta de esos dos complejos. Solución. Veamos ahora la multiplicación, que también es muy sencilla. Tenemos este número complejo y luego tenemos este otro número complejo. Y me piden calcular el producto de ambos. Entonces tú dices, bueno, esta multiplicación implica que yo haga esto. Y vamos a multiplicar de esta manera. Este primero aquí. ¿Sí? O ponemos abajo. A por C. Luego este multiplica al que está aquí. Entonces sería A por D. Luego este multiplica aquí. Y sería B por C. Y luego este multiplica aquí. Y esta es la parte más interesante. Porque multiplica B con D. Y luego está la parte imaginaria con la parte imaginaria. Mira. Imaginario al cuadrado. Felizmente nosotros ya sabíamos las potencias de la unidad imaginaria, ¿verdad? Si no, repasar. Por lo tanto me va a quedar algo como esto. Fíjate que aquí yo puedo ya hacer una factorización, pero dejamos para el final mejor. Mira, y cuadrado. Tú sabes que y es la unidad imaginaria raíz de menos 1. Si esto elevas al cuadrado, obtendrías menos 1. ¿Ok? Entonces, es como si multiplicaras por menos 1. Eso es lo que está quedando ahí. Y luego, si seguimos la secuencia, tú dices más por menos me quedó menos. Y esto que está aquí pasa a ser la parte real con este. Y ya creo que podemos escribir la respuesta. Juntamos la parte real. Ajá. Y aquí la parte imaginaria. Listo. Esa es la solución. ¿Siempre va a quedar así? Sí, si multiplico, por supuesto, dos números complejos. Mira, este menos, ¿de dónde vino? De aquí. Con números es más fácil todavía. Vamos a ver un ejemplo numérico. Bien, nos piden multiplicar estos dos números complejos. Entonces tú dices, ah, qué fácil. Vamos a aplicar la idea que acabamos de mencionar. Multiplico primero ahí, luego aquí, después así. Y finalmente, mucho cuidado ahí porque tengo, ajá, 2i por 3i. Luego, 3 por 5 es 15, por supuesto 3 por 3 es 9, 2 por 5 es 10 y 2 por 3 es 6, pero tenemos la parte imaginaria. Entonces sería imaginario al cuadrado. Recordarás que la potencia de la unidad imaginaria elevada al cuadrado es igual a menos 1. Lo vimos en el ejemplo anterior. Aquí tengo 15 y luego ya puedo sumar 9 más 10, ¿verdad? 19 por la unidad imaginaria más 6 veces menos 1. Luego me va a quedar algo como esto. Ajá. Y finalmente tenemos esa respuesta. ¿De dónde salió eso? Fácil. 15 menos 6 es 9 y 19. El paso previo era este. Lo vamos a escribir de todas maneras. Ahí está. Bien, entonces 15 menos 6 me salió 9. Y por supuesto 19, que es la parte imaginaria que lo tuvimos aquí. Le podemos poner un paréntesis para que quede mejor. Así vengan números más grandes, el procedimiento es el mismo. Tienes que tener presente siempre que me va a quedar la potencia de la unidad imaginaria. Entonces es menos 1. Bien, veamos ahora la división. Bien, veamos ahora la división de números complejos. Tenemos este complejo y este otro complejo. Los queremos dividir.
hacemos lo siguiente. Fíjate, los escribimos de este modo. Y ahora, ¿cómo se divide? Fácil. A esta cantidad que está aquí le voy a multiplicar por el conjugado del denominador. Así es como se procede. Mira, ya sabemos lo que era conjugado. La misma parte real, o sea, con su mismo signo igual, pero a la parte imaginaria le cambio de signo. Nada más. Y arriba lo copio también igual. Así es como se procede en la división de complejos. Me fijo en el denominador y le pongo su conjugado. Este era el símbolo de conjugado. Bueno, ahora procedo como multiplicación. Yo ya sabía cómo multiplicar, ¿verdad? Era así, este por este, este por este, este por este y este por este. Y aquí me queda menos b por d y al cuadrado. En el denominador, fíjate lo que me está quedando. Y aquí está la explicación por qué hacemos eso. ¿Por qué le multiplicamos por su conjugado? Tú debes recordar esto. Producto de binomio suma y binomio diferencia. Mira lo que me sale. Siempre cuando multiplico por su conjugado me va a quedar cuadrado. ¿Y yo por qué quiero que me quede cuadrado? Para eliminar precisamente el número imaginario, ¿no? La potencia. Ahí está. Esto es lo que va a quedar. Aquí lo copio todo igual y fíjate que este y al cuadrado, tú recuerdas que esto lo sabíamos y es igual a la raíz de menos 1 y al cuadrado es menos 1 nada más. Entonces este menos 1 al multiplicarse por esto se vuelve más. Aquí tengo y al cuadrado. Y al cuadrado yo ya sé que es menos 1. Entonces, ¿qué te parece si aquí pongo mejor menos 1? Y fíjate cómo ya no tenemos la unidad imaginaria en el denominador. Entonces el denominador me va a quedar así. Mira, menos por menos me sale más. Ajá, fíjate. Y en el numerador voy a escribir así. AC más BD. Y le voy a poner aquí un paréntesis, porque es la parte real. Y luego la parte imaginaria sería así. AD o BC. Acá me faltó ponerle I, me van a disculpar. Aquí es I y no le puse aquí, ya que este provenía del producto de estos, ¿verdad? No le puse, bueno, ahí me corrijo. Sería BC menos AD por I. Y bueno, esta es la forma que va a tomar la división de números complejos. Bien, veamos este ejemplo numérico. Me piden dividir este complejo por este otro. Entonces, ¿cómo empiezas? Por lo que te acabo de explicar. Le multiplicas por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Bueno, acá le vamos a poner así. Fíjate que estoy multiplicando. El conjugado de este es fácil, solamente le cambio de signo a la parte imaginaria. Ahí está. Y arriba pongo lo mismo. Esa es la idea. Así es como empieza la división. Poco raro, pero así se procede. Más parece una multiplicación. Bueno, vamos a multiplicar este por este, ¿verdad? 2 por 3 más este por este. Sería 2 por menos I. Luego este por este. No pierdas de vista el orden. Y luego este por este. Fíjate que tengo más por menos. Bueno, entonces aquí sería 3i por menos i. ¿Sí? En el denominador, fíjate lo que te va quedando. Esta es la verdadera razón por la que le multiplicamos por el conjugado. ¿Sí? Eso es lo que queda. Bueno, a seguir resolviendo. Aquí por supuesto me sale 6. De aquí me va a salir menos, más por menos, menos. 2 veces i. Fíjate de aquí, más por más me sale más, 9i. Y de aquí me sale más por menos, es menos, pero 3i cuadrado. Sin embargo, tú sabes que i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque i era la raíz de menos 1, la unidad imaginaria. Así que de frente, ¿qué te parece si en vez de i cuadrado ponemos menos 1? Ahí está. En el denominador tengo, con mucho cuidado se procede, 3 al cuadrado, le puedo escribir 9, ¿sí? 3 por 3, 9. Y aquí menos i al cuadrado. Pero yo ya sé que i al cuadrado es menos 1, así que le vamos a poner aquí menos 1.
Continuando con el proceso, sería aquí 6. Fíjate, tengo menos por menos, me sale más, ¿sí o no? Y ese más 3 lo voy a poner aquí al costadito. 2i más 9i. Y en el denominador voy a tener 9 menos por menos, me va a salir más, 1. Bueno, ahora sí ya puedo proceder, mira, la parte real y aquí tengo la parte imaginaria. 6 más 3 es 9. Aquí tengo menos 2 más 9 es más 7, ¿verdad? Se restan y se pone el signo del mayor, la parte imaginaria, y en el denominador 10. Esa es la respuesta. Solución de este ejercicio. Así es como se dividen los números complejos. Por lo tanto, tener presente el detalle crucial, ¿no? Me fijo en el denominador y al instante pongo su conjugado aquí. Y en el numerador pongo lo mismo. O sea, en realidad es como si estuviera multiplicando por 1. La idea entonces de una división de números complejos es darle otra forma. Está así y le doy esta forma que está así. Es decir, me deshago de la parte imaginaria del denominador. Inclusive hay algunos autores que esto que está aquí lo pueden escribir de esta manera, que me parece es mucho mejor porque queda separada la parte real de la parte imaginaria. Ahí está. Solución entonces 9 décimos más 7 décimos por la unidad imaginaria. Bien, por lo tanto ya sabemos cómo dividir los números con dos números complejos. Esto que está aquí es la fórmula y el procedimiento. Ahora hay que tener presente lo siguiente. Fíjate, aquí tengo una división de números complejos. Esto, cuando yo divido números complejos, me puede salir o bien como aquí, que me salió este número complejo, pero también me puede salir un número real. Quiere decir sin parte imaginaria. O me puede salir un imaginario puro. Quiere decir que la parte real es 0. Entonces cuando me sale un número real, fíjate la condición que se cumple. Estos coeficientes van a estar en una proporción. En imaginario puro la proporción se establece así. Este coeficiente con el de la parte imaginaria del denominador y el del numerador con el denominador de aquí, y le cambio de signo. Esto me abrevia mucho para resolver cierta clase de ejercicios, como por ejemplo esto que está aquí. Me piden calcular el valor de k para que el cociente sea o bien real o bien imaginario puro. Mira lo que está aquí. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hago que esto que está aquí sea un real? ¿Para qué valor de k cumple eso? Si aplicas el criterio que acabamos de mencionar, entonces tú dices, bueno, aquí escribimos la condición para que sea real. Entonces solamente falta identificar quién es A. A es 9. ¿Quién vendría a ser B? B es este, o sea, menos K. ¿Quién vendría a ser C? Todo esto, o sea, 3K. ¿Y quién vendría a ser D? Vendría a ser este, menos 1. Bueno, vamos a reemplazar por lo tanto. A entre C sería así nomás. Y aquí ponemos B entre D, o sea, menos K entre D, que es menos 1. Listo. De esa manera resolvemos un poco más abreviado este ejercicio. Multiplicamos así y multiplicamos allá. 9 por menos 1, esto es igual a 3K por menos K. De aquí me sale menos 9 y de aquí me sale menos 3K elevado al cuadrado. Bueno, si yo quiero resolver esto, fácil, le divido este por menos 3 y este también le divido por menos 3. De aquí me va a salir solamente 3. Menos por menos es más, y de aquí me va a salir, se cancela K cuadrado. Bueno, ¿cómo se resuelve esta ecuación cuadrática? Tú dices, es bien fácil. Como acá está elevado al cuadrado, pasa al otro lado como raíz, pero más menos. Esta sería la respuesta para el primer caso. Dos respuestas, ¿verdad? Con más raíz de 3 y con menos raíz de 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estaba acá al cuadrado. Bueno, ahora para que sea imaginario puro tengo que aplicar este otro criterio. ¿En qué consistía? Fíjate, ahora este con este y este con este. Y signo cambiado. Yo ya sé quién era A, B, C y D. Este con este y este con este, pero signo cambiado. De frente hacemos el reemplazo. 9 A con D
queda menos 1. Esto es igual este con aquel, pero con signo cambiado. Ajá, y aquí pongo 3K. Bueno, no se te ocurra aquí simplificar, ojo. No. Lo hacemos así. 9 por 3K. Y al otro lado, mira, menos por menos me sale más. Y aquí tengo menos 1 por K, nada más. Bueno, de aquí me sale 9 por 3, 27K. Y de aquí me sale menos K. Obviamente cuando tienes una ecuación así, ya sabes que va a salir 0. Ese K lo pasas al otro lado. Y de aquí te quedó 28K. 28K es igual a 0. De aquí descubres que K tiene que ser 0, ¿verdad? No hay otra forma. Es como si ese 28 lo pasaras a dividir, ¿verdad? 0 entre 28 me sale 0 nada más. Bueno, solución. Para que este cociente sea un imaginario puro, K tendría que valer 0. Y para que sea un número real, K tiene que valer o bien más raíz de 3 o bien menos raíz de 3. Lo puedes comprobar dividiendo esto, o sea, utilizando el proceso que hemos explicado, pero mucho más práctico utilizando estos esquemas. ¿Listo? Bien, para complementar este tema de las operaciones, siempre me piden, o a veces me piden calcular el módulo de un número complejo luego de una operación. ¿Cómo reconozco cuando me piden el módulo? Por esto. Ajá, le ponen entre barras. No hay valor absoluto, es el módulo. ¿Y cómo se calcula ese módulo? Así. Es bien fácil. Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. La parte real más la parte imaginaria. Listo. ¿Eso es lo único que tengo que hacer? Sí. Fácil, por supuesto. Vamos a ver ejemplos. Nos piden calcular lo siguiente. Fíjate que aquí tengo dos números complejos. Ajá, me están pidiendo el módulo, ¿verdad? Estas barras significa que me están pidiendo el módulo. Así es que lo resuelvo con la teoría que acabamos de explicar, junto las partes que son reales, así, y luego las partes imaginarias. Trabajo de esta manera. Eso para empezar. Después opero. 8 menos 4 es 4 y me quedó así. Ojo, estoy entre barras, entonces lo que me están pidiendo es el módulo. Fórmula para calcular el módulo es así. Nada más. Sí, módulo. Por lo tanto, aquí voy a hacer algo parecido. En este caso, ¿quién vendría a ser A? Tú dices, para este caso, A vendría a ser 3, ¿verdad? La parte real. Y B vendría a ser 4, que es la parte imaginaria. Por lo tanto, si tú quieres calcular el módulo, sería de esta forma. Esto es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. A es 3, sería 3 al cuadrado más B, que es 4. Aquí está. Atendiendo a mi fórmula. Y bueno, la representación del número complejo está ahí. 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? 3 por 3, 9. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16, ¿por qué? 4 por 4 es 16. Listo, ya tenemos la respuesta. 9 más 16 es 25. Y la raíz cuadrada de 25, por supuesto que es 5. Esto que está aquí es el módulo de esta operación. Me piden calcular lo siguiente. Fíjate que aquí tengo 1 más i elevado al cuadrado y le voy a multiplicar por 1 menos i. Entre barras, o sea, me están pidiendo el módulo. Al final calculo el módulo, luego de hacer la operación. ¿Cuánto es 1 más i elevado al cuadrado? Esto lo vimos en los números imaginarios. Repasar el video. Y lo vamos a hacer exactamente igual como lo explicamos ahí. ¿Recuerdas el binomio al cuadrado? Si lo recuerdas.
luego viene 2ab, o sea 2 por 1 por i, y luego viene b al cuadrado, o sea i elevado al cuadrado. Bueno, esto es 1, de aquí sale solamente 2i, y de aquí, ¿qué sale? ¿Recuerdas? Sí, sale menos 1. ¿Por qué? Porque i era la unidad imaginaria. Entonces, si tú elevas al cuadrado, i al cuadrado, mira, cancelo y me quedo menos 1. Eso es algo que tienes que recordar, es básico. Ahora, 1 con menos 1 se cancela. Por lo tanto, 1 más i elevado al cuadrado es solamente 2i. Esto que está aquí es nada más que 2i. Y ese 2i le voy a multiplicar por 1 menos i. Y al final voy a sacar su módulo. Esa operación continúa del siguiente modo. Esto multiplica aquí y multiplica por allá. Entonces sería 2i por 1 menos 2i por i. De ahí, ¿qué obtenemos? Por supuesto que de aquí solamente obtengo 2i, pero de aquí voy a obtener 2i elevado al cuadrado. Y nosotros ya sabíamos lo que significa 2i o i al cuadrado, ¿verdad? Ya estamos prevenidos. Sería aquí 2i, i al cuadrado es menos 1. Seguimos trabajando con cuidado. Aquí es 2i. Fíjate, menos por menos me sale más. Listo. Pero esa no es la respuesta, porque cuando yo tengo así, la respuesta es esta. ¿Ok? Para este caso, yo tengo así. Vamos a ponerlo con la nomenclatura correcta. Si me permiten, estaba aquí 2i más 2 y ahora lo vamos a poner como 2 más 2i, mejor. Es lo mismo. Ahí está. Por lo tanto, a es 2 y b también es 2. Reemplazas. Te va a quedar así, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado por supuesto que es 4. Entonces la respuesta va a ser la raíz cuadrada de 8. Finalmente tú dices, el módulo de esta expresión es raíz cuadrada de 8. Sin embargo, este raíz cuadrada de 8 tú lo puedes escribir de una mejor manera, porque yo sé que tú recuerdas tus leyes del álgebra, es 4 por 2, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. 4 por 8 es lo mismo que decir 8. Ahora si lo partimos, raíz de 4 por la raíz de 2. La raíz de 4 es 2, ¿verdad? Claro que sí. Y le agrego raíz de 2. Mucho más bonito, por supuesto. Listo, ahí tenemos la solución de ese ejercicio. El módulo es 2 raíz de 2. Me pedían calcular lo siguiente. Lo trabajé normalmente, me quedó esto. Y como ya no lo puedo reducir más, ahora sí, le calculo el módulo. Eso significan esas barritas que están ahí. Y bien, me salió raíz de 8, pero yo lo puedo expresar como 2 raíz de 2. O llevarlo a la calculadora y obtener un valor también. ¿Listo? Veamos ahora la representación gráfica de los números complejos. Los números complejos podemos representarlos en unos ejes cartesianos, pero haciendo unos pequeños cambios. Esto, que es el eje X, ahora va a ser el eje real. Le vamos a poner así. Ajá. Y el eje Y, que está aquí, va a ser el eje imaginario. Ahí está. Entonces, tu plano cartesiano de toda la vida nos sirve para representar geométricamente un número complejo. Entonces, este esquema cartesiano ahora se va a llamar un esquema de Gauss-Argand. Fíjate nuestro número complejo en su forma binómica, en el binomio parte real, parte imaginaria. La parte real y la parte imaginaria ahora van a ser coordenadas de este nuevo sistema. Y a esas coordenadas ahora le voy a llamar afijo.
Vamos a poner un ejemplo. Suponte que yo tenga mi siguiente número complejo. 3 más 4i, donde 3 representa la parte real y 4 la parte imaginaria. Entonces su afijo va a ser el siguiente. 3,4. Como nosotros sabemos manejar un plano cartesiano es muy fácil, 3 se ubica en el eje de los reales, mira, el número 3, y el número 4 en el de los imaginarios. Aquí está el de azul y el de rojo. Fíjate dónde se están encontrando. En este punto que he puesto de verde. Por lo tanto, ahí va a estar nuestro complejo. Ahora, ¿recuerdas el conjugado? Sí, por supuesto que sí. Yo sé que recuerdas. Tenían la misma parte real, o sea 3, pero la parte imaginaria le cambiaba de signo. Si es más, aquí es menos, y si fuese menos el otro, este sería más. Por lo tanto, su afijo, ¿cuál sería? Su afijo sería 3 y menos 4. Estaría ubicado aquí. Y yo sé que también recuerdas al otro que vimos, que era el opuesto de este, por supuesto, que se expresa así. Si le pongo signo menos, y sería, a ver, menos 3 menos 4i. El mismo valor, pero le cambio de signo nada más. Por lo tanto, su afijo sería así. Menos 3 menos 4. ¿Y dónde estaría ubicado? Aquí. ¿Por qué estaría ubicado aquí? Fíjate, menos 3 en el eje X. Aquí debe ser menos 3, ¿verdad? A la izquierda, en el eje de los reales, ¿verdad? X representa los reales, menos 3 y menos 4 hacia abajo, en el eje de los imaginarios. Y este conjugado era 3 menos 4, 3 en los reales y menos 4 en los imaginarios. Ahí está. Ahora, si nosotros hacemos este trazo desde el origen de coordenadas hasta el punto que indica el afijo de este vector, obtenemos lo que es su módulo. Aquí está, el módulo del complejo. Aquí hemos trazado el otro módulo hacia el conjugado y luego hacia el opuesto. Bien, entonces hemos aprendido cómo encontrar el afijo a partir de la forma binómica, que es bien fácil. Si me dan el afijo, yo puedo convertirlo a forma binómica, y si me dan la forma binómica, puedo expresarlo como afijo. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle con este nuevo concepto, el módulo. Pero antes veamos algunos ejemplos de cómo expresar en forma binómica si me da un afijo. Ah, tú dices que es fácil. Binómica, esto lo escribo así. Sería 2 más 3i. ¿Dónde ubico el punto? El punto lo ubico por acá. Esto es 2 y esto es 3. En mi plano gaussiano. Aquí está. Listo. Ya que tú sabes que adopto esta forma. Bueno, ¿qué tal con esto? Tendrías 1 más 0. Como es 0, se borra. Entonces solamente tendríamos 1, lo que se conoce como un número real. ¿Eso dónde estaría? Estaría aquí. Solamente ahí, ¿por qué? Porque tiene componente real. Listo. Esto que está aquí sería 0 más 1 por la unidad imaginaria, pero 0 no existe. Y ese 1 tampoco lo pongo porque se sobreentiende. Entonces sería solamente unidad imaginaria, lo que se conoce como un imaginario puro. Esto. ¿Dónde estaría? En este punto. ¿Por qué? Porque ese punto que está ahí es 0, 1. Solo tiene componente imaginario, no tiene componente real. El otro, menos 1, 0, sería menos 1 más 0. Ajá, borro esta parte porque 0 lo anula. Eso quiere decir que no hay parte imaginaria, solamente parte real estaría acá. Y esto que está aquí tendría que ser 0 más menos
1 por la unidad imaginaria. 0 no existe, se borra. Y aquí lo dejo solamente como menos la unidad imaginaria, o sea, estaría por acá. Eso sería el punto 0 menos 1. Quiere decir que solamente tengo parte imaginaria, pero no tengo parte real, porque estoy solamente aquí. ¿Ok? Listo. Bien. Entonces, me dan el siguiente fijo. O mejor, tengo el complejo de esta manera. Tú dices, ah, qué fácil, el afijo es A, B, nada más. Vamos a ubicar A y B. Suponte que A esté por acá y B esté por acá. Entonces tú dices, bueno, aquí tengo AB. Entonces, si yo trazo esto que está aquí, vendría a ser el módulo del número complejo, que le vamos a denominar por la letra R. El módulo de este vector, determinado por el origen de coordenadas y el afijo, es lo que va a ser el módulo del número complejo. Y se le pone así. Ahí está. ¿Cómo calculo ese módulo? Bien fácil. Mira, vamos a trazar así. Y tenemos un triángulo, un rectángulo. Aquí es B y por supuesto aquí es A. Tú dices R al cuadrado. Vamos a poner aquí. Por el teorema de Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, R tiene que ser A cuadrado más B cuadrado. De esa manera calculo el valor de R. ¿Qué fácil? Por supuesto que sí. Teniendo el afijo, ya es fácil calcular el valor del módulo del vector. Pero hace falta otro elemento aquí importante. El otro elemento viene a ser el ángulo. Aquí tenemos un ángulo. Y ese ángulo se le va a llamar ahora argumento. Y como se puede apreciar en este mismo triángulo rectángulo, la tangente del ángulo vendría a ser B entre A, que son las coordenadas del afijo. Por lo tanto, si yo quiero calcular el argumento, sería así. Aplico la inversa. Arco, tangente. Hay un poco de trigonometría. Bien, por lo tanto, ya podemos calcular el argumento y el módulo del número complejo a través de su afijo, conociendo por supuesto las coordenadas. ¿Por qué es importante esto? Porque al número complejo también lo puedo expresar en función de su módulo y de su argumento. Eso es lo que se conoce como la forma polar. Veamos ahora la forma polar. Nuestro número complejo, que tiene esta forma binómica, la podemos expresar a la forma polar bien fácil, solamente dando información con respecto a su módulo y al argumento. ¿Recuerdas nuestro plano gaussiano? Ahora tenemos el afijo. Entonces tú dices, yo quiero expresar mi número complejo en una forma polar. Por lo tanto, calculas primero el módulo. El módulo se calcula si tengo el afijo de esta manera. Ya lo habíamos evidenciado hace algunos minutos. Y el argumento lo calculo de esa otra manera. ¿Por qué? Porque aquí se está formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? Esto es B, esto es A. Aquí tengo el argumento. Entonces la tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Repasar la parte de trigonometría, razones trigonométricas. Y si yo quiero calcular el ángulo, pues aplico la inversa del arco tangente de B sobre A. Y como calculo R, el módulo del número complejo, fácil, por el teorema de Pitágoras. Bien, como vemos, si me dan el afijo, prácticamente me están dando la forma polar, porque simplemente es darle otra presentación. El módulo lo calculo así y el argumento lo calculo de esta otra manera. Ahora vamos a ver otra manera de expresar el número complejo a través de su forma trigonométrica, para lo cual tengo que recordar esta teoría. Tengo aquí mi plano gaussiano. Fíjate, acá tengo un afijo. Ahora bien, si tengo un triángulo rectángulo,
repasar el capítulo de resolución de triángulos rectángulos, este cateto que está aquí A y este cateto B lo puedo expresar en función del módulo del número complejo. Como este que está aquí, este cateto, representado por la letra A, esta coordenada, la coordenada real de la fijo, es igual a R, el módulo del vector, que representa al número complejo, por el coseno del ángulo. Y este que está aquí es igual a el módulo del número complejo por el seno de este ángulo. Por lo tanto, si lo tengo en la forma binómica, en vez de A, puedo escribir esto, que es lo mismo. Y en vez de B, puedo escribir esto, que es lo mismo. Por trigonometría yo lo sé. Entonces factorizo el módulo del número complejo y me queda una expresión como esta. Esto es la forma trigonométrica necesario para pasar de la forma polar a la forma binómica. Y aquí está la forma polar. Bien, vamos a resolver ejercicios donde tenemos que pasar de una forma a otra. Básicamente polar, trigonométrica y binómica. Aquí hemos puesto un esquema donde se evidencia eso. Fíjate, aquí tengo la forma binómica y aquí tengo la forma polar. Por lo tanto, hay dos clases de ejercicios. O me piden pasarlo de la forma binómica a la forma polar y es bien fácil. ¿Por qué? Porque al tener estos dos valores, yo puedo calcular R de esta manera y puedo calcular el ángulo de esta otra manera. Solo con estos dos valores que están aquí. Es sencillo. Y si me piden pasar de la forma polar a la forma binómica, primero tengo que pasarlo a la forma trigonométrica. Y también es bien fácil porque R me lo van a dar, o sea, es un número, y el ángulo también me lo van a dar. Calculo el coseno y luego el seno del ángulo y le multiplico por R y ya tengo automáticamente la forma binómica. ¿Qué fácil? Sí, en verdad es bastante sencillo. Lo vamos a comprobar resolviendo ejercicios. Me piden aquí convertir de la forma binómica a la forma polar. Bueno, tú dices, según lo que hemos aprendido, puedo resolver por este pequeño esquema. Si quiero pasar de la forma binómica a la forma polar, solo tengo que calcular cuánto vale el módulo del número complejo y por supuesto el argumento. Procedemos de la siguiente manera. Decimos nuestro número complejo en su forma polar es así y en su forma binómica de esta manera. Ahora a mí me estaban dando esta expresión. Por lo tanto, de aquí puedo calcular los valores de A y B de manera muy fácil. A tendría que ser 1 y B tendría que ser, por supuesto, también 1. Una vez obtenidos esos valores, ya puedo calcular, por supuesto, R, que vendría a ser el módulo del número complejo y el argumento. De esta manera, R, teorema de Pitágoras, elevo al cuadrado al valor de A, que es 1, y el valor de B, que es 1. Bueno, 1 al cuadrado es 1. Me va a quedar 1 más 1, 1 más 1 es 2, y lo dejo como raíz. Ahora toca calcular el argumento. El argumento lo calculo con la fórmula que está aquí. Arco tangente de B sobre A. Pero B era 1 y A también es 1. Como quedó evidenciado. Entonces me queda que el ángulo, el argumento es igual a arco tangente de 1. Y arco tangente de 1 significa 45 grados. Eso lo obtienes con tu calculadora. Aunque también ya lo usaríamos por trigonometría. Con esos dos valores ya estamos listos para expresarlo en forma polar. Forma polar, R, raíz de 2, lo escribimos así, y debajo ponemos el ángulo. Listo. Solución. Qué fácil, por supuesto. Solo tienes que descubrir tus valores de A y B, que lo obtenemos de la forma binómica. Calculamos el módulo, el número complejo, con Pitágoras, y esto en la calculadora. Y listo. Me piden convertir esto de la forma binómica a la forma polar. Tú dices, bueno, planteo mi esquema de esta manera. Por lo tanto, copiamos así. Esta es la forma general, la forma binómica. Y de aquí descubres que el valor de A es menos 1. Y el valor de B es raíz de 3. Con estos valores estamos listos para reemplazar aquí y aquí.
Entonces decimos que el módulo del número complejo es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, según esta fórmula, más la raíz de 3 elevado al cuadrado, atendiendo a la fórmula. Así es que R es igual, calculamos así, menos 1 al cuadrado, tú sabes que es 1, cancelo aquí y me quedo 3. Por lo tanto, ya tienes que, esto es 1 más 3, 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Ya tienes el valor del módulo del número complejo, te falta su argumento. El argumento lo calculo con esta fórmula. Esto es igual a arco tangente de B entre A, raíz de 3 entre menos 1. Bueno, podrías llevarlo a la calculadora y te sale 120 grados. Por lo tanto, ya tenemos el módulo y el argumento. Con eso ya podemos expresar nuestro número complejo en forma polar. Dices tú, esto vendría a ser igual a R, que es 2, y el ángulo 120. Lo ponemos aquí. Solución. Aquí tenemos dos ejemplos más. Me piden pasar de la forma binómica a la forma polar. Ojo, que esto es un número real y aquí tengo un imaginario puro. Trabajamos con nuestro esquema. Si quiero pasarme de la binómica a la polar, fíjate. Dices tú, bueno, A más B. Como es un número real, entonces A es 3, solo tiene parte real y no tiene parte imaginaria, mira, 0. Por lo tanto va a ser bien fácil calcular el valor de R, ya que usando esta fórmula me quedó 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, nada, ¿verdad? Así. Por lo tanto cancelo y me queda que R es 3. El módulo de tu número complejo y el argumento lo calculas así: arco tangente de B entre A, pero B es 0 entre 3, arco tangente de 0. Eso te sale 0 grados. Entonces la forma polar es bien fácil porque tú dices, lo expreso así: R lo acabamos de hallar, es 3, y el ángulo lo acabamos de hallar, es 0. Lo ponemos aquí. Ahí está, 0 grados. Solución. Aquí vamos a proceder de la misma manera. La forma binómica es así: A más B por I, pero como este que está aquí es un imaginario puro, entonces no va a haber parte real y la parte imaginaria es 5. De aquí puedo calcular R, ¿sí?, con esta fórmula. A es 0 y B es 5, pero 0, mira, lo borro porque no representa cantidad. Entonces R lo calculo fácilmente, el módulo de mi número complejo. Y ahora el argumento lo calculo así: arco tangente de B sobre A. De aquí te sale 90 grados. Por lo tanto, tu número complejo en forma polar tendría que ser así: R, que es 5, y el ángulo 90 grados. Ahí está. Solución. Bien, ya aprendimos a pasar de la forma binómica a la forma polar. Ahora voy a aprender a pasar de la forma polar a la forma binómica. Nos damos cuenta por este esquema que primero tengo que pasar de forma polar a trigonométrica y después a binómica. Es bastante sencillo porque todos estos datos los obtengo de aquí. Vamos a ver ejemplos. Bien, me piden convertir de esta forma polar a la forma binómica.
Tú dices, bueno, hemos hecho un esquema que nos va a ayudar bastante. Aquí está. Y si yo quiero irme de aquí a la binómica, tengo que pasar por la trigonométrica. Bueno, lo primero que hago va a ser esto. Forma general de la polar. Módulo y aquí el ángulo. El argumento. Por lo tanto, decimos que el módulo del número complejo es 2 y el argumento es evidente 60 grados. Con esos dos datos me puedo pasar a la forma trigonométrica muy fácil. Aquí está. R es 2. Coseno del ángulo. Bueno, el ángulo ya sé que es 60 más I por seno del ángulo, que es 60 grados. Haciéndole caso a la fórmula. Bueno, vamos a reemplazar. Tú tienes que recordar que el coseno de 60 es un medio, por supuesto, y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Trigonometría. Todo esto lo tenemos explicado en los videos respectivos. Así es que pones 2, en vez de este valor, un medio. Y aquí raíz de 3 sobre 2. Bueno, multiplicamos. Así y así ya tenemos la respuesta. 2 por un medio más 2 por raíz de 3 entre 2 y unidad imaginaria. Cancelamos y me quedó 1. Cancelamos aquí más raíz de 3 y listo. Esa es la forma binómica. Solución. Por lo tanto, es bastante fácil. Solamente es cuestión de seguir el procedimiento, ya que todos los datos están indicados. Veamos otro ejemplo. Me piden convertir de la forma polar a la forma binómica. Bueno, el esquema. Por lo tanto, primero tenemos que pasarnos a la forma trigonométrica. Los elementos los obtenemos de aquí. El módulo del vector es 10 y el argumento 120 grados. Bien, tenemos la fórmula aquí, solamente es cuestión de reemplazar. Coseno del ángulo 120 más y seno del ángulo 120. Ahí está, estamos haciendo este paso. Por supuesto hay que recordar los valores. El coseno de 120 es menos un medio y aquí es raíz de 3 sobre 2. Entonces 10 menos un medio más la unidad imaginaria por raíz de 3 entre 2. Efectuamos la multiplicación y listo. Aquí está. 10 entre 2 me sale 5. Ajá, tengo menos 1. Menos 5 y aquí solamente 5. 10 entre 2 es 5. Listo. Ahí está la forma binómica. Siguiendo nuestra idea. Ahora me piden convertir esto que está aquí a la forma binómica. Bueno, procedo de la manera que hemos estado trabajando. Decimos, esto que está aquí tiene esta forma. Por lo tanto, el módulo del número complejo es 1 y el ángulo tiene que ser 180 grados. Ahí ya estamos listos para pasarnos a la forma trigonométrica. R es 1, qué práctico. Entonces tengo aquí el coseno de 180, nada más. Y aquí el seno de 180. Son valores que yo tengo que recordar de trigonometría, o si no con la calculadora. Bien, de aquí es menos 1 y seno de 180 es 0. Por lo tanto, me va a quedar solamente menos 1. Listo, eso es. Forma binómica. Me sale un número real. Nada más.
Ahora me piden convertir esto que está aquí. Tengo en la forma polar. Tú dices, bueno, vamos a reconocer los elementos. R es 1 y el ángulo es el argumento 90 grados. Por lo tanto, estamos en condiciones de pasarlo a la forma trigonométrica. Esto es 1 y aquí por supuesto tengo el coseno de 90 grados más seno de 90 grados, que tú por supuesto conoces esos valores. El coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. De aquí se concluye que me sale solamente I, la respuesta, o sea, un imaginario puro. Esta es su forma binómica. Entonces ya aprendimos cómo pasar de la forma binómica a la forma polar y de la forma polar a la binómica, pero antes lo pasamos a la trigonométrica. Tenemos aquí un pequeño resumen con lo que hemos visto hasta ahora antes de pasar a las operaciones en forma polar. Tenemos aquí 5 números complejos, me han dado su afijo. Si me dan el afijo es fácil pasarlo a forma binómica, mira, y luego por supuesto pasarlo a forma polar y por supuesto finalmente a forma trigonométrica. Cada uno de ellos los hemos desarrollado, me parece. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver números complejos conjugados y números complejos opuestos, pero en su forma polar. Esto ya lo habíamos visto en la forma binómica. ¿Sí? Si tengo un número complejo tal en forma polar, fíjate, su conjugado va a ser esto que está aquí. O sea, tiene el mismo módulo, pero opuesto el argumento. ¿Sí? Y el número complejo opuesto, tenemos el mismo módulo y sus argumentos se diferencian en 180 grados. Por lo tanto, es bastante sencillo expresarlos de esa manera. Entonces me dicen, expresar el conjugado y el opuesto del siguiente complejo. Está en forma polar. Eso es lo que yo quiero, en forma polar. Entonces tú dices, bueno, conjugado primero. Por la teoría que acabamos de explicar, el conjugado sería así. Este es su símbolo. Esta rayita arriba indica que es conjugado. Tiene el mismo módulo, le ponemos 5, pero opuesto el argumento. Le cambio de signo. Listo. Sin embargo, como tú sabes trigonometría, dices, ajá, lo voy a expresar de otra manera. Esto no cambia, pero aquí como está negativo, le sumas 360 grados. Una vuelta, ¿no? Por supuesto. Entonces haya su equivalencia. En vez de ponerle menos 150 grados, dices tú 210 grados. Ahí está. Solución. Para el opuesto también es bastante sencillo. Por la teoría que acabamos de explicar, dices tú, esto es el opuesto. Mismo módulo, eso no cambia. Y se diferencian en 180. Entonces, a este argumento le voy a sumar 180, nada más. Teníamos 150 originalmente y le voy a sumar 180. Y eso va a ser mi solución. La suma, 330. Listo. Ya tengo expresado este complejo en forma polar, pero ahora su conjugado y su opuesto. ¿Listo? Gráficamente, ¿cómo sería? Eso lo recordamos cuando vimos en forma binómica, ¿verdad? Hicimos un gráfico. Aquí podemos hacer un esbozo de gráfico sencillo. El que me dan es este. Lo vamos a graficar así. Ahí está. Ahí está marcando 150 grados. Ahora su opuesto. El opuesto está aquí. Fíjate que se diferencian en 180 grados, como se aprecia claramente. Y el otro está aquí. El conjugado.
210 grados. Si eres observador, te habrás dado cuenta que el conjugado, este de azul, es simétrico a este que está aquí, pero con respecto al eje de las abscisas. Sin embargo, este que he dibujado de rojo, que es el opuesto, es simétrico a este que está aquí, pero con respecto al origen. Bueno, todos con el mismo módulo. Veamos ahora operaciones en forma polar. Tenemos aquí el producto de números complejos. Tengo aquí el número complejo expresado en forma polar y aquí tengo otro también en forma polar. Entonces su producto es bien fácil de calcular porque el módulo del producto va a estar determinado por el producto de los módulos de los complejos que voy a multiplicar. Y el argumento va a estar dado por la suma de los respectivos argumentos de los números complejos que estoy multiplicando. ¿Fácil? Por supuesto que sí. Tengo aquí un ejemplo. Este número complejo expresado en forma polar por este otro. Por lo tanto, tú dices, qué sencillo. ¿Qué dice la teoría? Producto de los módulos de los números complejos. Vamos a poner aquí 2 por 3. Y esto va a ser el módulo del producto. Si hubiese más factores, pues los incluyo aquí. ¿Y qué hago con los argumentos? Los sumo. Tengo 30 y tengo 15. Lo pongo aquí abajo y digo 30 más 15. Finalmente llegas a la respuesta. 2 por 3, 6. 30 más 15 es 45. Listo, solución. Si hubiese más factores, sigo la misma idea, ¿no? Multiplico aquí todos y luego sumo todos los ángulos. División de complejos en forma polar. Tenemos aquí este complejo y este otro complejo con diferente módulo. La división es sencilla. ¿Por qué? Porque el módulo resultante de estos dos números complejos va a ser el cociente de los módulos de los que quiero dividir. En este caso, este y este. Y luego el argumento de la división va a estar definido por la diferencia de los argumentos de los complejos que quiero dividir. Veamos un ejemplo. Tengo este complejo expresado en forma polar, otro complejo expresado en forma polar. Entonces, según la teoría, divido primero los módulos de cada uno de los complejos, aquí está, y luego el argumento va a estar definido por la diferencia de sus respectivos argumentos. 45 menos 15. Y de aquí obtenemos 20 entre 4, por supuesto, es 5, y 45 menos 15 es 30. Ahí está. Esa es la solución. División de complejos en forma polar. Veamos ahora potencia de complejos, pero en forma polar. Tenemos aquí un complejo en forma polar, para lo cual vamos a utilizar la fórmula de Moivre. Y tenemos lo siguiente. Fíjate, este complejo en forma polar, su potencia, el módulo va a quedar determinado por el módulo original elevado a la potencia enésima. Y por supuesto, el argumento es igual a n veces el argumento dado. O sea, esta potencia voy a multiplicar por el valor de este argumento. Y me da el argumento de la potencia, este número complejo. Y para la forma trigonométrica, algo parecido. Fíjate, el módulo lo elevo a la potencia enésima y el argumento voy a multiplicarlo por dicha potencia. Tenemos aquí un ejemplo sencillo. Fíjate, esto quiero elevarlo a la 10. Entonces tú dices, bueno, aplicando la fórmula que acabamos de ver, el módulo, que es 2, lo elevo a la potencia. ¿Qué hago con el argumento? Le voy a multiplicar ahora por este. 10 multiplica a 3. Y bueno, de esta manera obtengo la respuesta. ¿Cuánto es 2 a la 10? 2 a la 10 es 1024. Escribo aquí 1024 y en cuanto al argumento, 3 por 10 es 30. Esa sería la solución. Listo, veamos otros ejemplos. Bien, ahora nos piden calcular lo siguiente. 1 más la unidad imaginaria, todo eso elevado a la 10. Lo vamos a hacer con la fórmula de Moivre. Aquí está.
Bien, esto está en forma binómica. Como primer paso para aplicar la fórmula, lo voy a pasar a la forma polar. Esta es la forma polar y esta es la forma binómica. Bueno, es bien fácil pasar de una forma a otra, ¿no? Porque tú dices R, que representa el módulo del complejo, es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Qué fácil. Y el ángulo es el arco tangente de b entre a. ¿Y de dónde obtengo estos valores? Pues de aquí. Entonces, manos a la obra. Tienes esto, 1 más i. Por lo tanto, tú dices, bueno, a tendría que ser 1 y b también tendría que ser 1. Eso para empezar. Así es que ya puedes convertir. Dices r, que es el módulo del vector, lo voy a calcular así. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Hacer este cálculo es sencillo porque 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces me sale la raíz de 2. 1 más 1 es 2, la raíz de 2. Y el argumento lo calculo de esa manera. Vamos a poner aquí. Tendría que ser arco tangente, b entre a, pero b es 1 y a también es 1. Colocamos todos los pasos, como debe ser. Arco tangente, 1 entre 1 es 1. Arco tangente de 1, eso lo sabemos por trigonometría, igual con una calculadora es fácil obtenerlo, sería 45. Fíjate que al obtener estos dos valores ya lo puedes expresar en la forma polar. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que decir esto, raíz de 2, y le ponemos el angulito, 45. Ahora sí, ya estamos listos para aplicar nuestra fórmula. Bien, ya lo tenemos en forma polar y tenemos el argumento. Todo eso lo vamos a elevar a la 10, que era el ejercicio, ¿verdad? Y bueno, vamos a copiar. Haciéndole caso a la fórmula, argumento, el módulo elevado a la potencia. Luego, en su forma trigonométrica, coseno, y aquí multiplico por la potencia por el argumento, en este caso 45 grados, más la unidad imaginaria, y bueno, seno, y aquí multiplico el ángulo por la potencia, que era 10 por 45. Listo. Me va a quedar aquí raíz de 2 elevado a la 10. Aquí coseno, 10 por 45 es 450 grados, más la unidad imaginaria por seno de 450. A resolver eso y tenemos la respuesta. Tienes que recordar tus conceptos de álgebra. Raíz de 2 es lo mismo que decir 2 a la 1 medio. Todo esto elevado a la 10. Coseno de 450. Suponte que no tengas una calculadora a la mano. ¿Cómo se hacía? Le dividías por 360, ¿verdad? Así es como reducías. Sería aquí 90. O sea, 450 es lo mismo que decir 90, sí, es lo mismo. Coseno de 90 grados se trabaja con el residuo y se le divide por 360 porque eso es una vuelta. Y aquí es lo mismo. Aquí me va a quedar 2 y ese 1 medio le multiplico por 10. 10 entre 2, ¿verdad? Pero 10 entre 2 es 5. Así es que 2 a la quinta nada más. Y aquí, ¿cuánto es el coseno de 90? ¿Quién recuerda? Y el seno de 90. Pues el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0. Yo sé que recuerdas eso. Entonces esto es 0 más i por 1. Que es lo que equivale a seno de 90. Y 2 a la quinta es 32.
0 más i. Al hacer la operación me quedó 32 por i nada más. 0 más i es simplemente i. Así es que tenemos la solución que vendría a ser 32i. Respuesta. Rebobinando. Me piden calcular esto que está aquí, 1 más la unidad imaginaria, todo eso elevado a la 10. Bueno, lo resolvemos aplicando la fórmula de Moivre. Pero primero, de esta forma binómica tengo que pasarlo a la forma polar. Pasar a la forma polar es bastante sencillo porque el módulo se calcula así y el argumento de esta otra manera. Forma binómica ya lo pasé a la forma polar. El segundo paso es esto, aplicar la fórmula. Aplicamos la fórmula con cuidado. Fíjate que aquí me quedó 450 y luego es lo mismo que decir 90 grados. Coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Aquí me sale 0, aquí me sale la unidad imaginaria por 1. 0 más la unidad imaginaria es la unidad imaginaria por 32. 32 veces la unidad imaginaria. Esa es la solución. Por lo tanto, ya aprendimos cómo calcular la potencia de números complejos aplicando esta fórmula. ¿Listo? Veamos ahora cómo calcular la raíz de números complejos en forma polar. Tenemos aquí un número complejo en forma polar y voy a sacarle la raíz enésima. La solución la obtengo en dos pasos. Primero calculo el módulo, sacando precisamente la raíz enésima al módulo del complejo en forma polar. Muy fácil. Y luego el argumento también lo obtengo fácilmente con esta fórmula, donde aquí tengo el argumento que me dan más 2pi por k entre n. K toma valores desde 0 hasta n menos 1. N es, por supuesto, la raíz enésima. ¿Para qué sirve esto? Para resolver ejercicios como estos. Me piden resolver x al cubo es igual a 1. Ah, tú dices que es fácil. X al cubo es igual a 1. Vamos a sacar raíz cúbica aquí y vamos a sacar raíz cúbica aquí. Sí, así es como se procede en ecuaciones. Cancelo ahí y me va a quedar que x es igual a raíz cúbica de 1. Y bueno, ¿cuánto es la raíz cúbica de 1? Tú dices, la raíz cúbica de 1 es 1. Sin embargo, esto que hemos obtenido estaría bien si tú trabajas en el campo de los reales. Pero en el campo de los complejos, mira, voy a encontrar 3 soluciones. Hay otras 2 soluciones que no estás tomando en cuenta. Y lo vamos a hallar precisamente con esta fórmula. Para lo cual, primero tenemos que expresarlo como un número complejo en su forma polar. Esto es lo que me están pidiendo calcular. La nomenclatura de un número complejo es esto. Eso en su forma binómica. Pero tú quieres pasarlo a la forma polar, ya que de ahí vas a aplicar la fórmula. La forma polar es bien fácil. Módulo, y aquí abajito pongo el argumento. ¿De dónde obtengo esos valores? Muy sencillo. R se obtiene así. Y el argumento se obtiene de esta manera. Arco tangente de B entre A. Y B entre A son estos valores que están aquí. Bueno, tú dices, a mí me están dando este valor que está aquí, 1. Ese 1 tengo que expresarlo de manera polar. Primero voy a pasar a la binómica. Ajá, recuerda que estamos en números complejos. Y como aquí solamente había parte real, entonces la parte imaginaria tiene que ser 0. Pongo 0 ahí. De aquí descubres que A es 1 y B es 0, por supuesto. ¿Se puede pasar a la forma polar? Sí, solo tengo que calcular R y el módulo y luego el argumento. El módulo se calcula así, con esta fórmula, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, ya que A es 1 y B es 0. Como B es 0, lo borro. 0 al cuadrado es 0, no pinta en nada. Saco la raíz cuadrada y me quedo que R es 1 nada más. Y el argumento lo calculo así. Arco tangente de B entre A. 0 entre 1. Entonces esto es igual a el arco tangente de 0. ¿Y cuánto es el arco tangente de 0? El arco tangente de 0, por supuesto que es 0 grados. Eso lo sabemos de trigonometría, o con una calculadora también lo podemos hallar. Entonces, una vez que tienes R y el ángulo, ya puedes expresarlo así. R es 1
y aquí le pongo 0 grados. Listo. Entonces lo que en verdad te están pidiendo es esto: la raíz cúbica de tu número complejo en forma polar. Ahí está. Ahora sí podemos aplicar la fórmula. Bien, nos vamos a la fórmula. Por lo tanto, es raíz cúbica, pero así. Por lo tanto, siguiendo este esquema, tú dices, bueno, le voy a sacar la raíz cúbica al módulo, que es 1, y esto es 1. Ya tengo la primera parte del trabajo hecha. La segunda parte consiste en calcular el argumento, y lo voy a calcular con esta fórmula. Vamos a poner aquí primer paso, y luego viene el segundo paso. Copiamos la fórmula. Reemplazamos cada uno de los elementos. Esto, por ejemplo, es 0 grados, ¿sí? K va a adoptar valores, como habíamos dicho aquí, hasta n-1, o sea, 0, 1, 2, ya que n es 3. Por lo tanto, vamos a hacer 3 reemplazos. Aquí pones cuando K es 0, cuando K es 1 y cuando K es 2. Y tú sabías que pi equivale a 180 grados, ¿no? Si lo multiplico por 2 sería 360 grados. Bueno, vamos a reemplazar todo eso aquí. 0 más 360 por K, todo eso entre n, que es 3. Ya está tomando forma esto. Ya hemos hecho el reemplazo respectivo, cuando K es 0, cuando K es 1 y cuando K es 2. Aquí me sale 0, luego me va a salir 120 grados y me va a salir 240. Por lo tanto, vamos a tener 3 valores para X. El primero sería así. El segundo, o sea, ponemos el módulo, ya lo calculamos, y luego el argumento, que también ya lo hemos calculado. Ahí está. Aquí tenemos entonces las 3 soluciones de esta ecuación, pero en forma polar. Tú dices, bueno, yo quiero expresarlo nuevamente en forma binómica. Entonces, de forma polar yo me puedo pasar a la forma trigonométrica, y de aquí a la binómica. Mira, qué fácil, porque R ya lo tengo, y el ángulo coseno más la unidad imaginaria por el seno del ángulo. Así es que es bien fácil. Vamos a hacer ese trabajo aquí. Para el primero sería de esta manera: R vale 1, el módulo, coseno de 0 más la unidad imaginaria por el seno de 0. Recordar que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces aquí me quedaría, esto se cancela, 1 por 1, me quedaría solamente 1. Por lo tanto, el primer valor es 1 en la forma binómica. Y así para todos. Para este segundo valor, aquí le ponemos 120 grados, entonces R es 1 y el argumento es 120. Solamente es cuestión de reemplazar. Ahí lo tenemos, coseno de 120 es menos 1 medio y el seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. Como se multiplica por 1, entonces tú obtienes estos valores: menos 1 medio y aquí más raíz de 3 entre 2 por la unidad imaginaria. Y para el tercero, aquí le vas a poner 240 grados. Solo cambia el argumento, ya que el módulo sigue siendo 1. Recordar que el coseno de 240 grados es menos 1 medio y el seno de 140 es menos raíz de 3 sobre 2, ya que está en el tercer cuadrante, por eso son negativos ambos. Ahí está. Como multiplico por 1, ya tengo
el tercer valor. Bien, por lo tanto, lo que hemos obtenido son las raíces cúbicas de la unidad. Ahora sí, en el campo de los números complejos y con esta fórmula hemos podido resolver esta ecuación, que en los campos de los reales era imposible. Acá están sus tres raíces complejas expresadas en forma polar y en forma binómica. Rebobinando. Raíz de números complejos en forma polar. Me piden resolver lo siguiente. La raíz cúbica de 1. Para aplicar la fórmula yo tengo que pasarlo primero a la forma polar. Estaba en binómica, yo lo expreso en forma polar. Una vez expresado en forma polar ya puedo aplicar la siguiente fórmula, que es bastante fácil. Lo tenemos en forma polar, pero luego tú quieres expresarlo esto en forma binómica, entonces te tienes que pasar primero a la trigonométrica, que es bien fácil. Una vez que nos pasamos a la forma trigonométrica la desarrollamos y nos encontramos con la forma binómica. De esa manera hemos podido resolver esta ecuación en el campo de los complejos y encontrar sus tres raíces complejas. Y de pasadita hemos repasado todo lo que hemos hecho en números complejos. ¿Listo? Bien, a manera de conclusión, veamos las formas de representación de un número complejo. Hemos estudiado la forma binómica, la forma polar, cómo pasar de binómica a polar y de polar a binómica pasando por la trigonométrica. Y vamos a mencionar solamente la forma exponencial. Fíjate, módulo por el número e elevado a la unidad imaginaria por el argumento. De aquí se deduce que todo esto que está aquí es igual que aquello. Entonces, con ese nuevo conocimiento ya podemos aquí expresar estas raíces cúbicas de la unidad en su forma exponencial. ¿Cómo sería? Esta es la idea. Módulo por número e y por el ángulo expresado en radianes. Entonces, r módulo 1 y 0, ¿verdad? ¿Cuánto es e a la 0? 1. Entonces simplemente aquí es 1, nada más para el primero. Para el segundo tendríamos 1, que es el módulo, y ahora lo vamos a multiplicar por el número e, y aquí tengo y bueno, a eso le voy a multiplicar por el ángulo, acá es 120. ¿Cómo lo convertimos a radianes? Muy fácil, le multiplicamos por 180 y arriba le ponemos pi. De aquí me va a salir, si simplificamos, acá me quedó 2, le divido por 60, ¿verdad? Entonces me quedó 2 pi tercios. Pero lo podemos escribir más bonito, ¿sí? E 2 y pi tercios. Ahí está. Borramos esto y lo colocamos ahí. Y luego el tercero, que es el doble del otro. Entonces 4 y pi tercios. Pero como tú sabes trigonometría, eso también lo hubieses podido expresar, y para que se vea mucho más bonito, así: menos 2 y pi tercios, ya que su suma es 2pi. Bien, qué hermosa quedó la forma exponencial. Polar, binómica y exponencial. Todo en uno. En el interín, la trigonométrica. Por lo tanto, queda evidenciado que es bien fácil pasarme de la exponencial conociendo la polar. ¿Listo? Hasta aquí el tema de números complejos. Si el video te gustó, suscríbete y comparte para más contenido. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Chao, hasta pronto.